a los Romanos en el capítulo número 7. Vamos a compartir la palabra de Dios. Si usted tiene a su lado alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, capítulo número 7, para que a todos nos conste que vamos a leer la Biblia y que a la luz de ella vamos a traer el pensamiento que Dios quiere darnos. 7 de Romanos. Leemos entonces la bendita palabra de Dios, que nos dice de la manera siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Se recuerda, hermano, hermana, que el apóstol Pablo ha venido presentando el mensaje del evangelio que Dios le reveló y que iba a presentarlo, hermano, en persona a aquellos lugares, bueno, en este caso específico, los hermanos en Roma, la iglesia que estaba en Roma. Y el apóstol Pablo, hermano, hermano, ha dejado claro que la iglesia del Señor, hermano, ya no está bajo aquel régimen, como lo llama, viejo de la letra, lo llama viejo, porque el fin de la ley es Cristo, dice la palabra de Dios, dijo el Señor, el fin de la ley es Cristo, ahí se acabó. Venido el Señor, la ley ya perdió, hermano, su vigencia. Sin embargo, como los judíos, los judaizantes, no querían aceptar, hermano, la anulación de la ley, ellos, hermano, pretendían eso, pretendían mostrar o enseñar a través del judaísmo que la manera de ser salvos era guardando la ley que Dios le había dado específicamente al pueblo de Israel. Y lo recordamos y lo recalcamos, ¿verdad, hermano? La ley mosaica o la ley que Dios le dio al pueblo de Israel fue específicamente para el pueblo de Israel. O sea, nosotros los gentiles no tenemos nada que ver con la ley de Moisés, porque era para ellos. Pero bueno, el punto es que la ley, hermano, pierde fuerza, hermano, o vigencia cuando aparece nuestro Señor Jesucristo. Y comienza el Señor, hermano, a predicar el mensaje que iba a establecerse como, hermano, la nueva dispensación de Dios para los hombres. O sea, la manera en que Dios ahora, hermano, quería mostrarle a los hombres cómo ser salvos a través, hermano, de ese mensaje, hermano, que iba a ser un mensaje que se iba a recibir por fe, hermano, para fe. Y que a través de la creencia, de la fe en Dios, en el mensaje, en el sacrificio, ahora nosotros recibiríamos el perdón de pecados y la vida eterna. Recordemos que la ley, hermano, vuelvo a repetir, aunque era para los judíos, ellos presentaban la ley como algo, hermano, que era la voluntad de Dios para ellos.
Pero recordemos que la ley, hermano, no traía, o sea, la ley lo que presentaba era, hermano, la existencia del pecado. Es como la ley vino a ser, hermano, para los judíos, hermano, como cuando una persona lleva, hermano, un cierto régimen de alimentos y la persona no sabe si lo que está comiendo es bueno o está malo. Hasta que la persona se enferma y va al médico y entonces, hermano, ya le dice al doctor lo que siente. Y el doctor le pregunta de qué se alimenta, cómo se alimenta. Y es ahí, hermano, donde el doctor le dice, bueno, usted se ha estado alimentando mal. De aquí en adelante usted se va a alimentar de esto y de esto. Entonces en ese momento la persona se da cuenta de que ha estado viviendo o alimentándose de una manera errada. Entonces la ley es igual. La ley, hermano, mientras no existía la ley, los hombres pecaban. Y como no había ley, no había quien los condenara. Entonces, aunque había, porque pecado había, siempre hubo pecado. Pero como no había ley que acusara o que condenara el pecado, los hombres vivían pecando. Pero cuando viene la ley, entonces los hombres vienen al conocimiento del pecado. Porque cuando ya Dios promulga la ley para el pueblo de Israel, vienen ellos y se dan cuenta, hermano, dice, oh, a esto Dios le llama adulterio. Oh, a esto Dios lo llama robo. A esto Dios lo llama homicidio. A esto Dios lo llama envidia. Entonces ellos vinieron a darse cuenta que ellos habían estado viviendo una vida de pecado, pero que por no haber ley, ellos no sabían que estaban ofendiendo a Dios, aunque la maldad estaba en el corazón. La maldad estaba en el corazón. Pero entonces la ley lo que hace, hermano, es traer al hombre al conocimiento de su pecado. Pero no le daba la solución. No le daba la solución, porque la ley decía, bueno, no harás esto, 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 no lo harás, no lo harás, no lo harás. Esto es pecado, el que haga esto morirá, no lo harás, no hagas esto, no hagas esto. Pero no daba, hermano, la salida para que el hombre, hermano, recibiese el perdón de los pecados. Entonces la ley no pudo perfeccionar nada, porque lo que hacía era condenar al hombre a través por el pecado. Pero entonces viene el Señor, hermano, y aparece, muere el Señor, da el beneficio, hermano, de su muerte. Y ahora es lo que el apóstol Pablo está enseñando, que la ley nada pudo hacer. Y que si en un tiempo los judíos estuvieron, hermano, bajo el régimen de la ley, recuerden que él dice eso, ¿verdad? Que si alguien es vencido por algo, viene a ser esclavo de lo que lo venció. Entonces dice el apóstol Pablo que ellos, los judíos, hermano, eran esclavos de la ley, esclavos del pecado. Pero luego él dice que nosotros, la iglesia, dice, no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque no somos judíos. La ley no era para nosotros. Pero entonces ahora, como el apóstol Pablo sabía que iban a salir con esa acusación de decir, bueno, si no hay ley, pequemos pues. Si pecando o habiendo mucho pecado sobreabunda la gracia de Dios, pequemos entonces. Entonces dice el apóstol Pablo, no, y por eso él da la figura, o sea, de lo que es el sacramento del bautismo en aguas. O sea, que no es porque así por así que el Señor dijo, ¿verdad?, que hay que bautizarse. Sino que, hermano, el bautismo, hermano, se arroja un símbolo, una enseñanza. Y es que en el bautismo, hermano, los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús como el Salvador personal de nuestra alma, en el bautismo en aguas, nosotros nos identificamos con la muerte, con la sepultura y con la resurrección del Señor Jesús. O sea, la muerte al pecado, ¿verdad? La sepultura como muertos ya al mundo. Y hermano, al emerger del agua, el bautizado, hermano, simboliza, hermano, la resurrección, o sea, a una nueva vida. Pero entonces, ve, hermano, cómo, por eso es que él, hermano, menciona eso. Dice, bueno, con ese propósito fuimos bautizados, para que entendiéramos lo que el sacramento del bautismo significa para nosotros los creyentes, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo.
Entonces, por eso, fíjese, hermano, porque eso es lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender, de que ya nosotros, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Como él lo dice, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo la ley, ¿perseveraremos en el pecado? No. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Porque hemos nacido de nuevo, porque somos nuevas criaturas. Entonces ahora él va a poner, hermano, la figura del matrimonio. Ahora va a poner la figura del matrimonio como una, hermano, también figura, hermano, de lo que es el ser humano y el régimen de la ley del Espíritu. Porque es lo que él dice ahí. Entonces él por eso dice, yo hablo, dice, con aquellos que conocen la ley. O sea, el apóstol Pablo se refería a los judíos, a los judaizantes, porque ellos sabían perfectamente la ley. Y ellos sabían, hermano, que la ley se enseñoreaba del hombre. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se ponía bajo la ley, decía, bueno, yo voy a vivir bajo la ley. Entonces, ¿quieres vivir bajo la ley? Está bien. Entonces, si quieres vivir bajo la ley, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y era, hermano, una de no hacer, no hacer, no hacer, o de condenación. Que el hombre venía, hermano, y decía, no puedo servir a Dios, no puedo agradar a Dios. Josué igualmente se los dijo, Moisés se los dijo. Josué les dijo claramente, miren, ustedes escojan a quién le quieren servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estábamos allá al otro lado, o a Jehová. Pero en cuanto a mí, decía Josué, mi casa y yo le serviremos a Dios. Fíjense. Pero no le podréis servir a Dios y a los dioses. O sea, eso Josué se lo dijo, y no le van a poder servir, y no pudieron servirle, porque prefirieron servir a los dioses de las naciones paganas antes que servirle a Dios vivo y verdadero. No pudieron. Entonces, por eso entonces él no solamente menciona el bautismo, hermano, como una identificación del creyente con, hermano, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, sino que ahora va a poner la figura del matrimonio. Entonces, por eso dice, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice, hablo con los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, mientras el hombre quiere someterse a la ley y el hombre viva, la ley se va a enseñorear de él. O sea, no puede haber otra manera. A menos que mueran, como dice ahí, hermano, que muramos en el cuerpo de Cristo, a semejanza del cuerpo de Cristo, y nos sometamos ahora al régimen nuevo del Espíritu. Entonces, ve, hermano, que hace claramente la diferencia. Entonces, aquellos, bueno, en Gálatas, cuando escribe a los Gálatas, el apóstol Pablo, él dice eso. Dice, todos aquellos que quieren, dice, ser justificados por la ley, de la gracia de Dios han caído. O sea, o quieren estar con la ley, están caídos de la gracia. O están en la gracia y están ya libertos de la ley. Eso es lo que quiere decir. Entonces, porque el que se somete a la ley no solamente, hermano, es esclavo de la ley, sino que está obligado a guardar todos los puntos de la ley. Por eso es ridículo, hermano, que los adventistas quieren, hermano, ofrecer salvación guardando el sábado con un solo mandamiento, cuando, hermano, el sábado, como, hermano, un día santo, fue dado a Israel, no a nosotros. Eso no lo entienden ellos. Que la ley para nosotros no puede ser, hermano, aplicada porque nosotros no estamos bajo la ley, bajo ese régimen de muerte, de condenación. Bueno, así lo dice el escritor a los hebreos, hablando del mismo Moisés. Dice, si Moisés, dice, hubiera dado, dice, aquel ministerio que él tenía para bendición, no hubiese perecido. Pero como fue un ministerio de condenación, pereció. Entonces ahora dice, hablo con los que conocen la ley, saben que la ley se enseñorea del hombre. Y entonces viene y pone la figura del matrimonio. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley
del marido. Ahora, no quiere decir aquí, bueno, la ley del marido, no que, bueno, ya oíste que sos mi mujer y entonces hoy te vas a someter a mis leyes. No es que el hombre pone las leyes, ¿verdad? No, que está hablando, hermano, o sea, la ley de que si una mujer ha contraído matrimonio con un hombre, entonces la ley exige que esta mujer sea fiel a este hombre y que no se case con otro hombre porque de otra manera será llamada adúltera. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice. Entonces, a eso se refiere. Que mientras el hombre, el esposo vive, la mujer no puede casarse con otro porque sería llamada adúltera. O sea, cornuda, ¿cómo le dice? Cachuda. O sea, no puede. ¿Por qué? Porque está casada. Ahora, si el marido muere, dice, ahora sí, ya no tiene por qué preocuparse de que la vayan a llamar adúltera. ¿Por qué? Porque ya su marido murió, ya fue libre de la ley, de esa ley de que como ya no la amarra, por así decirlo, a un hombre la ley, ahora ya es libre, ahora ya puede casarse. Por eso el apóstol Pablo, hablando a los corintios, él dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Eso es lo que dice. O sea, casarse con quien quiera, con tal que sea en Dios, que sea un creyente, una creyente con un creyente, con tal que sea en el Señor, dice. Entonces, por eso él explica eso. Entonces dice, así que versículo 3, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces es lo que presenta ahora el apóstol Pablo. Haciendo ver eso, hermano, porque lo va a explicar ahorita, dice, igual nosotros, que si nosotros nos sometemos o queremos someternos a la ley, entonces, mientras estemos vivos, estamos obligados a guardarla. Pero que si uno de los dos muere, ahora el sobreviviente es libre para casarse con quien quiera. Entonces ahora lo va a explicar, ya puso la figura, ahora lo va a explicar, dice, así también nosotros. O sea, la misma ley, ¿verdad?, que se aplica de la mujer y el marido casados, lo mismo se aplica a nosotros. Dice, así también nosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, mire, ahí lo dice claramente. Así que nosotros, dice, nos morimos. O sea, la ley nos enviudó. O sea, enviudamos de la ley. O sea, la ley quedó viuda de nosotros porque nosotros nos morimos. Eso es lo que está diciendo. Que aquel que ha creído en Cristo, que aquel que ha entregado su vida a Cristo, hermano, ha venido a formar parte de un nuevo, hermano, grupo de personas nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo quiere decir, se murieron al pecado y nacieron a la vida espiritual. ¿Cómo dice? Así nosotros, dice, también nosotros habremos muerto a la ley mediante la muerte de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere, ahí usted y yo morimos también. Ahí morimos. Entonces, cuando morimos en Cristo, morimos para cualquier régimen espiritual. Morimos. Y ahora, hermano, al haber muerto en Cristo Jesús, dice, ahora ¿qué es lo que quiere? Que nosotros llevemos fruto para Dios. Entonces, ve, hermano, ¿cómo puede una persona que se ha sido redimido por la gracia de Dios, salvado, lavado con la sangre de Cristo, cómo puede vivir en el pecado si ya murió al pecado? O sea, acuérdense que hablamos del pecado con conciencia, con conocimiento, de pecado de muerte, o sea, aquel pecado que, hermano, el hombre comete sabiendo que es pecado, que está ofendiendo a Dios y lo comete y no se quiere arrepentir. Ese es el pecado de muerte, el pecado con conciencia.
Entonces, ¿cómo alguien que ya se murió, cómo alguien que ha nacido espiritualmente en Cristo Jesús, cómo va a perseverar, mantener, hermano, el pecado constante en su vida, si ya murió al pecado? O sea, no tiene sentido, porque Cristo Jesús nos redimió del pecado. Entonces, si nos redimió, nos salvó del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque pues, bueno, hermano, pero yo conozco gente que dice que es cristiana y mire, andan haciendo sus cositas. Andan haciendo sus cositas. Entonces, esa gente que sabe que anda ofendiendo a Dios, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Será que van a perder su salvación? ¿O qué va a pasar con ellos? Bueno, pueden pasar dos cosas. Uno, que nunca fueron salvos y por eso nunca dejaron el pecado. Y dos, hermano, que el enemigo ha ganado ventaja en ellos y han cedido en su debilidad al pecado. Entonces lo que Dios va a hacer con esas gentes o hace es, hermano, que Dios los disciplina, los castiga. Porque no se quieren arrepentir. Entonces viene Dios y los castiga. Bien fácil, para Dios es bien fácil, ¿verdad? Pero ahora Él está diciendo eso. Porque, hermano, el pecado, acuérdense que el pecado, como dice ahí, el pecado tomó ocasión de la carne, como dice aquí, dice versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea que en nosotros está el pecado. Por eso, miren, más adelante el apóstol Pablo él lo va a decir, lo que hago yo no lo entiendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, no entiendo lo que hago. Pero ¿por qué lo hace el apóstol Pablo? Porque está consciente que las pasiones pecaminosas, o sea, el hombre natural, aunque tenemos un nuevo hombre espiritual, el hombre natural, hermano, permanece en nosotros. Y si permanece en nosotros, va a pedir, hermano, esos deseos pecaminosos, los va a pedir para ser satisfechos en esos deseos pecaminosos. Y por eso lo presenta, por eso es que el pecado, hermano, se presenta así de una manera tan como atractiva, ¿verdad? Tan, hermano, como dulce, como hermano, disfrutable. Así se presenta. El pecado nunca se va a presentar, hermano, como algo, hermano, del diablo, como algo que nos va a traer muerte, destrucción, separación, dolor, llanto. El pecado no se va a presentar así, se va a presentar de una manera, hermano, exquisita, atrayente, tentativa, hermano, así como, hermano, deseosa. Por eso dice la palabra de Dios, el pan comido en oculto es sabroso. Fíjese lo que dice. El pan comido en oculto es sabroso. ¿Por qué? Porque ese es el atrayente del pecado, hermano. El atrayente del pecado es eso, hermano, que la naturaleza, hermano, humana, lo que es prohibido, lo que no le agrada a Dios, eso quiere hacer. Mire, usted, los que tienen hijos, mire, usted tiene niños y usted le dice, mi amor, no vayas a tocar ahí, como que uno le dice toca, ¿verdad? Dice, no vayas a tocar ahí porque pau, que al rato ya lo tocaron. Ya lo tocaron. Porque lo prohibido, hermano, al hombre le atrae. Al hombre le atrae. Y por eso es que, hermano, el diablo presenta así el pecado, lo presenta, mientras más prohibido lo presente, más, hermano, codiciable se vuelve. Por eso, mire, hay países en Europa, hermano, donde la marihuana, bueno, aquí también algunos estados, hermano, ya la han aprobado. ¿Y por qué la han aprobado? Porque cuando era ilegal en esos estados, hermano, no solamente se volvía atrayente para probarla, sino que era aprovechada por los traficantes para venderla, hermano, a un precio exorbitante. Pero una vez legalizada, hermano, ya eso cambia, ya por lo menos en un estado de Europa, en Bélgica,
ahí sí dio efecto, porque ahí al nomás la legalizaron, hermano, se disminuyó drásticamente, hermano, el tráfico de marihuana y todo eso, porque dejó de ser ilegal, y al ser legal, hermano, hasta su precio bajó. Entonces, como la cocaína, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos muchos quieren, hermano, legalizar la venta de cocaína. Entonces los pros dicen es que mire, si la legalizamos, entonces los narcotraficantes ya no van a tener cómo traficar, porque ya va a ser legal. Entonces ya van a ser los países los que van a negociar para traer cocaína y venderla legalmente. Y lo que hoy se vende, hermano, por $100, legalizada la cocaína, se vendería en unos 50 centavos. Entonces, ¿quién va a querer traficar y no ganando nada? Entonces los pros dicen, los cortes, no, es que si la vendemos, entonces mucho va a estar al alcance de muchos y van a haber más violencia y más que lo otro. Bueno, usted ya sabe, los pros y los contras. Pero en el caso del pecado, siempre el diablo lo presenta atractivo. Dice, mira, allá está aquel pedacito de pan oculto. Si te lo comes, vas a ver que no es igual que el pan que te lo comes así, legal. Entonces, pero dice, el pan comido en oculto es sabroso. Y mira, hermano, por eso es que el hombre cae en situaciones bajas. Cae en situaciones bajas, hermano, de adulterio, de droga, de tantas cosas, hermano, porque, hermano, la tentación de lo prohibido le atrae. Y lo que dice, las pasiones desordenadas, pecaminosas que estaban en nosotros por la ley, obraban en nosotros llevando fruto para muerte. Entonces, ese es ¿qué le puedo decir? El atrayente que el adulterio trae. Al hombre le atrae la mujer prohibida. A la mujer le atrae el hombre prohibido. Y usted pone, hermano, un anuncio, dice, esta noche, dice, gran show, dice, y el show estelar, dice, tendremos entonces un show prohibido para menores de 30. No, hombre, se va a estar bueno, dice. Ese es solo para adultos, no, hombre. Entonces usted va, ahí van las viejas a los shows solo para mujeres. ¿Por qué van ahí? Porque se les hace atrayente. Porque el pan comido en oculto sabe más sabroso que el que está en casa. ¿Por qué van los hombres allá solo para hombres, o solo para mujeres, o solo para hombres allá? Porque allá, hermano, les han dicho de que allá se disfruta más que normalmente. El atrayente del pecado. El atrayente. Pero es la naturaleza, y que la ley nos enseña, hermano, que esto no le agrada a Dios. Entonces la naturaleza, lo que es prohibido, es seducido por la naturaleza humana. Pero todo se trae fruto para muerte. O sea que no hay, hermano, como le digo, el diablo, o tal vez no el diablo, pero la tentación se presenta así. Nunca la tentación se va a presentar con los resultados graves que trae. O sea que nunca le dicen, mira, si te metes con esa mujer que es casada, mira, el marido es un celoso, te va a matar, te va a hacer picadillo, vas a destruir tu hogar, vas a destruir el hogar de ellos, vas a ir a la cárcel, te van a meter preso, vas a dejar tus hijos. El diablo nunca pone eso. Nunca le pone al borracho, mira, si te tomas, si sigues tomando, si te sigues emborrachando, te vas a enfermar, te va a dar cirrosis hepática, te vas a enfermar, vas a perder tu mujer, te van a dejar tus hijos, vas a quedar en la calle, vas a terminar en un hospital, ahí te vas a morir. No, hermano, le dice, no, el guaro, el vicio no te domina. Ya te diste cuenta que cuando quieres tomas y cuando no quieres, yo sé que tú lo puedes dominar, échatela una, tómate una y vas a ver que vas a poder, vas a dominar. Entonces el borracho cree que él está dominando su vicio, aunque el vicio lo está dominando. Y dice, no, dice, a mí el vicio no me domina. Yo todos los viernes religiosamente ahí tomo y mire, no caigo en ningún vicio. Y no se está dando cuenta que ya es, hermano, víctima del alcohol, de las drogas, de la violencia, del juego de azar. No se da cuenta, porque así es el pecado. Nunca cuenta ni muestra las consecuencias graves, sino lo que muestra es lo atractivo
en la carne que tiene, hermano, el pecado. Y por eso es que los hombres, la mayoría de hombres y mujeres, cuando ya, hermano, han consumado el pecado y ya están consumando las consecuencias, dicen, es que no sé qué estaba pensando, es que el diablo me cegó. Así dice. Y usted hoy, hermano, dice ahí en los anuncios, dice, si a usted lo agarran tomando, manejando borracho, dice, o tomado, dice, prepárese para perder $10,000. Los borrachos lo leen y por uno les entra y por otro les sale. Siguen tomando. Dice, no, dice, ese es para los borrachos. Yo no soy borracho, yo son unas copitas me tomo. Pero eso es lo que dice. Pero cuando ya, hermano, están delante del juez, dicen, es que no sé qué estaba pensando, es que me cegó el vicio, me cegó y no me di cuenta. Pero lo triste es que hasta que se están cosechando las consecuencias malas, el hombre quiere reaccionar. Sí, mire, si usted le preguntara a los viejitos que hoy, hermano, están enfermos por causa de que fueron grandes borrachos, ¿sabe qué le dijeran? Si yo hubiera sabido que esto me iba a dar, no hubiera tomado. ¿Y hoy de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que los que están en la cárcel estén ahí y digan, no, me arrepiento de haber matado, es que borracho lo hice, no sé qué estaba pensando? ¿De qué sirve que reaccionen si ya hicieron daño, ya hicieron el mal, ya se están destruyendo ellos y a otros? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, hablo con los que entienden, con los que saben que el pecado se enseñorea del hombre, entre tanto que éste quiere vivir bajo el pecado. Se enseñorea del hombre, aunque no lo reconozcan, el pecado se enseñorea del hombre. Somos esclavos de aquello que nos somete. No hay tales, no hay quien diga, a mí este vicio no me domina, yo lo domino. No hay quien. Se enseñorea, dice. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice ahora, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, porque eso dice, hermano, la ley no es para nosotros, no. La ley dice, no robarás, no. Entonces nosotros como cristianos, la ley no es para nosotros, ¿no? O entonces, como la ley no es para nosotros, ¿podemos robar? No. Porque si hemos muerto al pecado, ahora estamos bajo un nuevo régimen. O sea, termina un periodo de servicio de un presidente y caemos bajo otro, ¿verdad? No hay momento que digamos ahora, nos libramos de este presidente, qué bueno que vamos a vivir libres. No, se va uno y nos cae otro. Se va un régimen de gobierno, hermano, y sigue otro régimen de gobierno. Entonces igual, hermano, estamos libres del régimen de la ley, libres ya. La ley nos enseñora de nosotros, no nos puede condenar. Pero porque la ley no nos puede condenar, no quiere decir que podemos pecar, porque ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿O qué es lo que hizo Dios? Dios dijo, bueno, les di la ley y la ley lo que hizo fue llevarles al conocimiento de su maldad. No pudieron hacer nada. Entonces digo, hagamos una cosa, vamos a crear una dispensación para salvar a los hombres, pero ya no donde les vamos a dar leyes escritas en tablas de piedra, sino que les vamos a dar leyes escritas en la tabla de su corazón. Entonces ahora el nuevo régimen bajo el cual los creyentes estamos sometidos es el régimen del Espíritu. Ahora es el Espíritu el que se encarga de redarguirnos cuando, hermano, el pecado nos tienta para guiarnos a la verdad. Por eso más adelante en el capítulo 8 ahí dice que aquellos que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. O sea, los que son guiados por el Espíritu. O sea que no es solamente decir, yo soy hijo de Dios. No. Si usted dice que es hijo de Dios, si yo digo que soy hijo de Dios, debo de ser guiado por el Espíritu de Dios. Si no, porque no me estoy identificando, hermano, con la voluntad del Padre Celestial.
No, no. Por eso, hermano, hay gente que dice, no dice, es que mi pastor dice, o mi apóstol dice. Es que aquí no se trata, hermano, de lo que un hombre diga, le guste o quiera. Aquí se trata que tenemos que aceptar y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Eso es. No podemos decir, es que dicen por ahí que hay que hacer esto. O dijo a un pastor que hay que hacer lo otro, hermano. Es que mi pastor dice que celebramos esto, hermano. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice? La palabra de Dios es el Espíritu. El Espíritu es la palabra. La palabra nos hace la voluntad y nos da a conocer la voluntad de Dios. Hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia, hablando de esta congregación, dice, yo no voy a esa iglesia, dice, porque ahí, dice, el pastor pone las reglas. Yo no sé, pero aquí no ponemos reglas y decir, bueno, los que quieran venir aquí deben de vivir así. No. Es cierto que para los servidores, hermano, tenemos deberes que cumplir como servidores. Y lo que nos pide, hermano, como servidores, es lo que va de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, a las hermanas servidoras se les pide que vistan con pudor y modestia. No es que decimos, bueno, la blusa tiene que ser 8 centímetros debajo del ángulo que está formado del hombro hacia abajo. La falda debe de ir 3 pulgadas abajo de la rodilla cuando ya se sienta, y la rajadura de atrás no debe de exceder las 5 pulgadas. ¿A dónde? Yo nunca he visto eso. Pero hay gente que dice, no, dice que es que ahí no, y dice, y en tu iglesia dice, y ahí qué permiten y qué prohíben. Aquí ni permitimos nada ni prohibimos nada. Aquí nos sometemos a la ley del Espíritu. Ahí dice, sujetos ahora al régimen nuevo del Espíritu. Si usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida, aquí están las instrucciones. En el Nuevo Testamento están las instrucciones. El Antiguo lo tenemos como referencia de todas las profecías que se hablaron acerca del Señor. Pero para nosotros la iglesia, la regla de fe, de comportamiento, es la palabra. Si usted quiere saber cómo debe comportarse un hombre, un esposo, un hijo, ahí está la palabra de Dios. Ahí está. Porque hay gente que eso dice, yo no voy a esa iglesia porque ahí el pastor es el que le dice a uno cómo tiene que vestir. Ahí no dejan que uno se pinte, ahí no dejan que uno use minifalda, ahí no dejan que uno use pantalones, hermano. ¿Cuándo? O sea, nunca hemos prohibido nada de eso. Nunca hemos prohibido nada de eso. No, aquí, hermana diaconisa, la que venga ahí como payasa, no la deje entrar. ¿Cuándo hemos dicho eso? ¿Cuándo hemos parado a una mujer, a una visitante que nos visita viniendo en pantalonada? ¿Cuándo? Nunca, ni lo vamos a hacer. ¿O cuándo hemos detenido a un hombre que barbudo ahí, que tiene talle de mano de allá del oriente? ¿Cuándo? Nunca lo vamos a hacer. Por la apariencia no vamos a detener a nadie. Aquí dejamos venir locos y relocos y de todo. No se pongan violentos. Pues sí, pero la palabra ahí es clara. Dice, no, es que ahí solo hablan de orar, solo hablan de búsqueda, de vigilia. Pues si no, eso es lo que dice la palabra de Dios, que son los ejercicios espirituales de un buen creyente, pues. Todo buen creyente debe ser perseverante en la oración, constante en la oración, perseverante, ferviente de espíritu. Es lo que dice la palabra. Todo creyente debe de congregarse, como dice ahí, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso llamamos a congregarse todos los días, como la iglesia primitiva lo hacía. Dice, y se congregaban todos los días en la casa, en el templo, dice, y compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. ¿Y entonces qué quieren que hagamos nosotros? Que hagamos a un lado la Biblia y vivamos como nos dé la regalada gana, y que hagamos lo que a usted le da su gana y que la dejamos y le dejemos hacer lo que usted quiere. No podemos hacer eso porque hay quien nos rige, el Espíritu de Dios. Ahí está. No estamos bajo el régimen de la ley, el viejo régimen, sino que estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y es el Espíritu el que nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer. Hermano, fíjese que a mí nunca me dijeron que tenía que orar. Pues no leyó la Biblia, amigo hermano, porque ahí la Biblia lo dice.
Hermano, fíjense que a mí nunca me han dicho que tengo que hacer. Lean la Biblia. Ahí dice lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. No hay necesidad que nos digan. Ahí está. Tenemos ejemplos de hombres. Tenemos grandes nubes de testigos que nos atestiguan. Hermano, la fe, la confianza en Dios. Ahí está. Entonces no se trata, aquí no se trata, hermano, de que bueno, mire, me pueden, eso comentaba un hermano, él decía eso, que una persona llegó y entonces le dijo, mire, me gusta aquí y me quisiera quedar, pero quisiera primero leer cuáles son las reglas que tienen en esta iglesia. ¿Tienen reglas? Le digo, sí, le dijo. ¿Puedo tener una copia? Claro que sí. Y salió corriendo el pastor y al reto venía, aquí está, y le dio una Biblia. Estas son las reglas de nosotros, le digo. Bajo esto nos regimos nosotros, le digo, y si usted quiere ser miembro de aquí, léala y va a aprender a regirse por ella, le digo. Eso es. No tenemos otro. No tenemos otro libro de referencia. No lo hay. La palabra de Dios, que es espíritu, es la única referencia para nosotros. Leer, dijo el Señor, hay que leer y escudriñar las escrituras, porque ahí encontramos vida eterna y salvación y perdón de pecados. Y al leer la escritura venimos al conocimiento de Dios y nadie nos engaña. Nadie nos engaña. Por eso le digo, hermano, mire, a mí no crea que así sencillamente, muchos han querido, hermano, así como abordarme y uno, como ya sabe, yo me la llevo de tonto, pero yo solo los escucho. Pero bien noto que lo que quieren es tomar ventaja de mí y la congregación. Y entonces yo le digo, no, gracias. No, pero mire que, no, gracias. No, queremos ayudarle. No, gracias. Déjenos llegar. No, gracias. Vamos a recoger una ofrenda nosotros. No, gracias. No, porque no hay necesidad. Ya, claro, cuando ya yo no pueda predicar, está bien. Entonces vamos a uno de los de aquí, tiene que seguir predicando. Pero no vamos a traer uno de por allá que no conozcan. Miren, hermanos, este va a ser el pastor de ustedes. Miren, no lo conocen, no saben quién es, pero yo lo voy a poner y entonces acéptenlo. Eso sería una locura. Eso sería una locura, porque no nos enseña eso la palabra de Dios. Pero eso es lo que pasa, hermano. De que la gente que es engañada porque ignora la palabra de Dios. Y nos dejamos llevar por cuentos de viejas y de viejos y engaños y mentiras y de, hermano, tradiciones de los hombres, porque no leemos la palabra de Dios. Por eso, porque no leemos la palabra de Dios. Por eso nos engañan y andamos celebrando en lo que no sabemos y celebramos al diablo y pensamos que le estamos celebrando a Dios. Y nos hace creer el diablo que somos hijos de Dios, aunque no nos congreguemos. Momento. El que dice que es de hijo de Dios y no se congrega, ¿dónde está quien se lo ha dicho? Se lo está enganchando. Porque yo no conozco un hijo de Dios verdadero que no entienda y sepa que debe congregarse. Por eso, mire, los que me escuchan a través de aquí, del Facebook, los que me escuchan, porque hay mucha gente que nos escucha. Y hay gente que dice, no, dice, yo no voy a la iglesia, dice, pero yo todos los días, todo el día escucho predicaciones. ¿Y usted cree que con eso está agradando a Dios? El Señor jamás dijo eso. Él dijo, hay que congregarse, dijo. Porque Dios quiere que nos congreguemos y para eso Dios ha dejado los ministerios y ha dejado, hermano, hombres y mujeres que nos enseñen, que nos ayuden, que nos cuiden. Pero no se puede, hermano, pretender, hermano, que estamos agradando a Dios porque escuchamos predicaciones en la radio y ya escuché la predicación del día, ya no tengo necesidad de ir a la iglesia. Bueno, la Biblia dice ahí, no dejando de congregarse. Ahí dice. Como algunos tienen por costumbre. Entonces hay gente que piensa eso, de que no hay necesidad de congregarse todos los días. No, dice todos los días, no, ¿por qué todos los días? Eso es fanatismo, ¿verdad que así dicen? Oh, es que ustedes son fanáticos. Bueno, si quiere pensar que somos fanáticos, sí somos fanáticos, ¿y qué? Pero de Cristo. Si nos quieren llamar así, somos fanáticos, pero de Cristo, sí. Y si venimos todos los días, y quisiéramos venir 10 días, si hubieran de días a la semana, vendríamos porque eso es lo que nos agrada hacer. Vivir para Él. Porque ahora estamos bajo el régimen del Espíritu. Y si estamos bajo el régimen del Espíritu, debe ser para nosotros agradable el obedecer al Espíritu. Qué lindo es que el Espíritu nos redarguya y nos diga, hijo mío, por ahí no es el camino,
Y usted diga, es cierto, por ahí no es. Fulano, no voy a tu fiesta. ¿Por qué? No, ya me había dicho que ibas a venir. No, no voy a poder ir, gracias. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Que Dios te bendiga. Y ya no va. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacen los incrédulos cuando llegamos a sus pachangas? ¿Qué es lo que nos ofrecen? La cervecita, la que nos ofrecen primero. Échate una no es ninguna. Mira, no está el pastor. ¿Cómo que si el pastor lo va a juzgar? ¿Cómo que si el pastor lo va a juzgar? Sí, échate una bailadita. Mira, si todo el mundo no está ni el pastor con una bailadita, ¿qué mal vas a hacer? No vas a perder la salvación por una bailadita. La cosa es que así la pone el diablo, tentadora, ¿verdad? Te voltea a ver y a ver si de verdad no hay algún hermanito por ahí disfrazado también. Dice, no, como que no hay ningún hermano aquí. Me la voy a echar, dijo. Se la echa. Y eso es lo que el diablo quiere, que se eche una para de ahí, que siga la cadenita. Y después ahí viene y dice, no, a reconciliarme, vengo con Dios, dije que fui a una fiesta y le fallé al Señor, me tomé 10 cervezas y yo dije que solo una me iba a tomar. Borracho me levantaron y hasta perdí la cartera, hasta se me cayó un diente, mira hermano, ore por mí para que el Señor me perdone. ¿Y por qué no lo pensó antes? Porque como hijo, como hija de Dios no pensó y reaccionó y dijo, bueno, si voy a este lugar donde no alaban ni glorifican a Dios, ¿qué tengo que ir a hacer yo ahí? ¿Por qué no dijo eso? Sino que hasta que ya andamos buscando el diente que perdimos, ya queremos, hermanos, reconciliarnos con Dios. ¿Qué chiste tiene? ¿Ah? Dios no está jugando con nosotros. Si somos hijos de Dios, estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Si usted no quiere someterse bajo el régimen del Espíritu, está bien, no lo haga. No lo haga, pero no ande diciendo que es cristiano. No ande diciendo que es cristiano. Usted diga, mire, yo soy oyente, yo no soy cristiano, yo soy nada. Pero me gusta oír. Está bien. Porque si dice que es cristiano, dice que es cristiana y anda haciendo cosas peores que las que los incrédulos hacen, andamos poniendo por el suelo el evangelio. Entonces mejor no diga que es cristiano. Mejor diga que es caído. Mejor así diga, soy caído, diga. Soy cristiana caída, diga. No diga que es cristiano, porque da vergüenza. Da vergüenza oír lo que la gente habla de nosotros los cristianos o los que decimos que somos cristianos, que andamos haciendo. Da vergüenza. Entonces, si estamos bajo el régimen del Espíritu, ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y bajo esta letra, que no es letra muerta, es letra viva. Porque las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Así que cuando usted lee esta palabra, vida y espíritu de Dios están fluyendo hacia usted. Hacia usted. Vida de Dios. Eso es lo que se nos está dando. Así que, como le digo, aquí no obligamos, ni vamos a obligar a nadie a seguir las ordenanzas de la palabra de Dios. Cada quien tome su decisión por su propia voluntad. Pero eso sí, cada uno atengámonos a las consecuencias. Porque lo que sembremos, eso cosecharemos. Si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Así que ya lo sabemos cuál es el camino. Si ya sabemos cuál es el camino que Dios quiere que sigamos, sigamos. Y que Dios nos ayude para enfrentar lo que venga. Pero eso sí, que el fin de ese camino es una dicha eterna. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bueno. Gracias por, Señor, habernos hecho morir en ti, Señor, allí en la cruz del Calvario, para ya no estar sujetos a ese régimen viejo de la letra que mata, sino al régimen del Espíritu que es vida. Gracias, Padre bueno, por tener misericordia de nosotros. Gracias, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bueno.
quiere decirle a Dios que le ama, levante sus manos si usted quiere decirle. Levante sus manos al cielo y dígale: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.